Gente de Dios, bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a comenzar ahora con el tiempo con la palabra. ¿Qué es la palabra? La Biblia, la Santa Biblia. Yo quiero compartir con ustedes en este día algo que el Señor me ministró profundamente mientras estaba teniendo mi tiempo de devocional. Y esta historia que estaré compartiendo con ustedes está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Pero antes de comenzar, me gustaría que hagas lo siguiente. Comparte este link con tus amigos, con tu familia, porque esta palabra va a ser de bendición para ellos. Y para otros que están medio lento, lo va a sacudir. Aleluya, porque la palabra de Dios, cuando es lanzada, no regresa vacía. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a comenzar leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, porque mientras leía encontré un detalle que nunca había observado con tanta claridad. Es un detalle pequeño, pero tan pequeño que podríamos leer el capítulo completo y pasar por encima de él sin detenernos. Mientras más lo observaba, más me convencía de que describe una de las tragedias espirituales más comunes entre los creyentes. No habla de idolatría, no habla de inmoralidad sexual, no habla de un hombre que abandonó completamente a Dios, habla de algo mucho más sutil. Habla de alguien que perdió algo valioso espiritualmente y en lugar de recuperarlo, aprendió a vivir sin ello. Abramos nuestras Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, y quiero comenzar leyendo el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuando leí esto, tuve que detenerme porque esperaba leer algo diferente. Esperaba que la caída de Roboam comenzara en la crisis. Esperaba que todo se derrumbara cuando llegaran los problemas, pero no fue así. En el caso de Roboam, su caída comenzó cuando todo iba bien. El texto dice que consolidó el reino, o sea, se fortaleció, se estableció y entonces dejó la ley de Jehová. Qué extraña contradicción, ¿verdad? Porque solemos pensar que los momentos más peligrosos de nuestra vida son los momentos difíciles, pero muchas veces los momentos más peligrosos son aquellos en los que ya no sentimos necesidad de depender de Dios. Cuando las cosas funcionan, cuando las cosas están pagadas, cuando las cuentas están saldadas, cuando el ministerio crece, cuando estás bien en la iglesia, cuando la familia está bien y cuando la vida parece estar estable. Y me pregunto si no fue precisamente eso lo que ocurrió con Roboam. Comenzó a confiar más en la estabilidad del reino que en el Dios que le había dado el reino. Y siendo honestos, eso puede pasarnos a cualquiera, porque la autosuficiencia rara vez llega anunciándose. La autosuficiencia llega silenciosamente, poco a poco, hasta que un día descubrimos que seguimos hablando de Dios, pero ya no dependemos de Él como antes. Ahora avancemos al versículo 8, porque aquí encontramos algo que me parece fascinante y al mismo tiempo como que dije, Dios, qué manera diferente de hacer las cosas. Porque aquí en este versículo Dios está explicando por qué permitirá que Judá sirva a Egipto. El versículo 8 dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Dios no dice, voy a destruirlos. Tampoco dice, voy a abandonarlos. Dios dice, quiero que aprendan la diferencia. Y eso me hizo reflexionar, porque muchas veces pensamos que alejarnos de Dios nos dará más libertad. Pero eso es una mentira del diablo. Eso fue exactamente lo que creyó Roboam. Él creyó que mientras más lejos de Dios, más libertad iba a tener. Pero Dios responde en el versículo 8. Ahora vas a descubrir la diferencia. La diferencia entre servirme a mí y servir a cualquier otra cosa.
servir a los reinos de las naciones. Nadie deja de servir a Dios para quedar libre. Siempre terminamos sirviendo algo. Siempre terminamos sirviendo nuestra imagen, nuestras ambiciones, nuestra comodidad. Servimos nuestra necesidad de aprobación, servimos a otras personas, servimos nuestros deseos. Y esos amos, esas cosas que servimos, siempre exigen más autosuficiencia, más comodidad, más ambición, más dinero. Nunca es suficiente. Por eso, Dios permite esta disciplina, no para destruirlos, sino para recordarles algo, que no existe mejor Señor que Él. Y esto nos lleva al versículo que capturó toda mi atención. Versículo 9 y versículo 10. Vamos a leer el 11 también. Del versículo 9 al versículo 11. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, versículo 10, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Versículo 11. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y aquí fue donde tuve que detenerme por un momento y pensar y preguntar, ¿por qué el Espíritu Santo quiso conservar este detalle? ¿Por qué mencionar los escudos? ¿Por qué decirnos que eran de oro? Y más importante aún, ¿por qué decirnos que fueron reemplazados por bronce? Porque el texto podría simplemente decir que Jerusalén fue saqueada, pero no lo hace. Nos obliga como que a mirar los escudos, y creo que hay una razón, porque los escudos representan algo que Roboam perdió. Lo que me impacta es que no intentó recuperarlos, en vez de eso los sustituyó. Y ahí está toda la tragedia de su reino, porque no se trató solamente de una pérdida, sino que él perdió algo y no fue detrás de eso para recuperarlo y lo sustituyó. Entonces, esto que acabamos de leer aquí no se trata de una pérdida, sino de una sustitución. Roboam decidió vivir con una imitación. El bronce podía brillar y brillaba porque desde lejos parecía oro. La gente probablemente no notaba la diferencia. Las ceremonias continuaban normalmente. Los guardias seguían marchando. La apariencia seguía intacta, pero el oro había desaparecido. Y cuanto más pensaba en eso, más me preguntaba si nosotros no hacemos exactamente lo mismo. Porque es posible perder cosas espiritualmente. Por ejemplo, perder la sensibilidad a la voz de Dios, perder pasión por la oración, perder hambre por su presencia, perder la dependencia y perder el asombro. Y muchas veces, en lugar de reconocer la pérdida y buscar nuevamente al Señor, aprendemos a sustituir. Y seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos sirviendo, seguimos cantando, seguimos hablando el lenguaje correcto, el lenguaje cristiano, pero algo cambió por dentro. Ya no somos lo mismo. Y lo más peligroso es que podemos acostumbrarnos a vivir así. Y eso es lo que me inquieta de Roboam, porque él aprendió a vivir con lo que había perdido. Él perdió el oro, pero en vez de ir y pelear por aquello que había perdido, él decidió sustituir el oro. Y es eso que vemos en el versículo 11. Él se acostumbró a vivir de apariencia. El versículo 11 dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Los llevaban, aquí se está hablando de los escudos de bronce. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Los escudos seguían apareciendo, seguían siendo exhibidos, seguían formando parte de la ceremonia. Todo parecía normal, todo parecía funcionar, todo parecía conservar el brillo, pero ya no era oro, era bronce. Y de repente entendí algo: el peligro más grande de la vida espiritual no siempre es el pecado escandaloso, a veces es la apariencia exitosa, porque cuando algo se rompe visiblemente, buscamos ayuda, pero cuando el bronce se parece al oro,
Podemos pasar años sin confrontar la realidad. Y finalmente llegué al versículo 14 y aquí encontramos el diagnóstico de Dios. Dice el versículo 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Este versículo no dice que hizo lo malo porque Sisac, el enemigo, vino a invadir Judá. No dice que hizo lo malo porque enfrentó dificultades. No, todo comenzó mucho antes. Comenzó cuando dejó de buscar a Dios. Y quizás esa sea la verdadera lección de todo este capítulo 12. Los escudos de bronce no fueron el problema, fueron el síntoma. El verdadero problema era un corazón que había dejado de buscar al Señor. Un corazón que había dejado de depender de Jehová. Y quizás la pregunta que este texto nos deja no es, ¿tengo escudos de bronce? Quizás la pregunta más profunda es, ¿qué he dejado de buscar? ¿Qué has dejado de buscar tú que me escuchas? No te preguntes, ¿tengo escudo de bronce? ¿He perdido los escudos de oro? No. ¿Qué has dejado de buscar? Porque cuando dejamos de buscar a Dios, siempre terminamos sustituyendo algo. Y cuando sustituimos durante demasiado tiempo, corremos el riesgo de acostumbrarnos al bronce. Pregúntale al Señor ahí donde estás. Señor, muéstrame si hay áreas en mi vida donde he aprendido a vivir de apariencia, donde he aprendido a vivir con imitaciones, cuando tú sigues invitándome a volver al oro, a volver a lo bueno. Medita. Si es necesario, vuelve a escuchar este episodio. Medita. Habla con tu Padre Celestial porque Él te está esperando. Él no quiere que vivas de imitaciones. Él quiere que tengas una relación genuina con Él. Dios te bendiga. No olvides compartir este episodio con esa persona que el Señor puso en tu corazón en este momento. Dios te bendiga.